José del Río, ya dentro de Unidad de Negocio, compartiendo el aire, como siempre, un placer hacerlo con vos. Muy buenas noches, Luis. Información urgente en la pantalla de La Nación Más. Vacunatorio VIP. La justicia pide indagar a Eduardo Chiche Duhalde, Verbitsky, otras 30 personas. Parece una vida, Luis. Upa. Tiempos de la justicia, lo firma Hernán Capielo. 5 años después, ¿te acordás de la maniobra que había desviado las vacunas durante la pandemia? Lo solicitó el fiscal Eduardo Tayano. Bien. Y va a ser la jueza Capuchetti quien resuelva esto, pero la lista es larga, Luis. 30 personas, entre otras el expresidente Eduardo Duhalde, Hilda Chiche Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky. Hay una lista que va creciendo y uno se olvida, pero la justicia sigue. Esto va a quedar a cargo del Tribunal Oral Penal número 6. Y no hay que olvidarse nunca lo que pasó, Luis, en ese No, José, nosotros en algún momento investigamos, bueno, todos nosotros investigamos fuertemente esa causa. Yo recuerdo haber hablado en su momento con la jueza María Eugenia Capuchetti y me decía, hay que precisar muy bien la normativa, qué dijo y qué hizo cada quien. Por ejemplo, el exministro Ginés González García ya falleció. Los que estaban debajo de él tomaron decisiones ordenadas por el ministro. Cuando Horacio Verbitsky, yo lo recuerdo perfectamente, cuando, a ver, si mal no recuerdo, fue Nacho Ortelli el que descubrió el dato, trabajó acá en La Nación Más, trabaja en Radio Rivadavia, en A24, descubrió el dato que Horacio Verbitsky había ido a vacunarse, si mal no recuerdo, al Hospital Posadas, y en realidad fue Horacio Verbitsky que, como se había enterado que se iba a publicar esa información, fue el que dio la información completa y a partir de la información solo. Exactamente, a partir de la información completa que dio Horacio Verbitsky se disparó una causa judicial que es esta la que está teniendo estas consecuencias, ¿no? Y que recién ahora tiene esto donde aquellos que formaron parte de esa lista van a ser citados por la justicia, van a ser indagados y también vamos a saber en parte cómo terminó esa historia que se originó, como bien decís, Luis, por una persona que por cubrirse dijo no, hay una lista larga, son como 30. Y después otros que dijeron, a mí también me habían convocado. Parece que fue hace ¿cuánto? Bueno, 2 vidas. 2 vidas, pero recordemos que la desesperación por vacunarse era una especie de varias canchas de fútbol virtuales donde todo el mundo quería ser el primer vacunado, ¿no? Totalmente. Porque se suponía que de eso dependía su vida. Y algunas personas importantes, influyentes, cercanas al poder, lo consiguieron, yo te diría, con por el nunca bien ponderado enchufe y todo lo que esto implicó, ¿no? Por un lado, Luis, eso, y por otro lado, lo que vos contabas hace un rato en la cornisa, que es que ya empezó, ¿no? La campaña ya empezó a rodar, tenés la provincia de Buenos Aires, tenés al presidente de la Nación hablando también de que él es su competidor contra sí mismo, pero te traje 2 respuestas respecto de lo que está pasando con la economía. Una del gobernador de la provincia, otra del presidente de la Nación. En un ratito va a estar Claudio Suchovicki como para también darnos su visión de la economía. Pero mirá este dúplex de uno y otro, ¿cómo piensan? Por algún motivo, una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Okay. La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Familias que han tenido que tomar deuda y que hoy no la pueden pagar. Se cuentan por millones. Y dice, no, ese es un problema individual. Es un problema micro. Yo soy economista también, pero no hace falta haber estudiado mucho. Milei, si millones de personas tienen el mismo problema, si eso pasa desde que aplican esta política económica,
Eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Bueno, es muy apasionante el debate, José, ¿eh? Muy profundo. Un dato de color que no es de color. Esto fue en el movimiento Derecho al Futuro. Si vos seguís... ¿Cómo se llama el movimiento? Movimiento Derecho al Futuro. ¿En serio? Se olvidó el pasado, pero sí. En esa página web también tenés datos, pistas. Quién lo va apoyando, con quién se va alineando, qué cámaras empresarias están detrás del gobernador de la provincia, qué intendentes, cuál es la caja que se mueve, pero sobre todo... Luis, el debate de fondo es, ¿está bien la economía? ¿Está mal la economía? ¿Qué es lo que está pasando? Y de nuevo, uno dice, Kicillof no es el hombre que puede levantar el dedo por la historia reciente, ¿no? No, claro. Ahora, es cierto que la deuda es entre privados, como dice el presidente. De eso no hay ninguna duda. La deuda es entre privados. Es cierto que, bueno, ahí lo tenés a Claudio Suchovicki, hace falta mucha educación financiera en la Argentina. Si a mí me preguntase, por suerte nadie me preguntó, porque yo no soy quien para dar consejos, yo diría que se tendría que implantar la educación financiera desde las escuelas primarias. No es este el principal motivo, José, por el cual cada vez hay más deudores, pero entre los deudores que hay personas que sacaron tomaron deuda con su billetera electrónica, se fueron de la aplicación y supusieron que yéndose de la aplicación también anulaban la deuda. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado también, alguien puede decir, sí, pero fue como producto de las políticas del gobierno que se endeudaron un montón de argentinos porque en el 24 todo el mundo creyendo en los fundamentos del gobierno de Milei se empezó a endeudar, empezó a tomar crédito y después las tasas se fueron por las nubes, etcétera, etcétera. Y también es cierto que hay una parte de responsabilidad entre los deudores y entre los acreedores que daban daban créditos a gente que eventualmente no lo podía parar. Es un tema apasionante. Lo que a mí me gustaría decir, José, es que quizá el gobierno, el Tesoro, el Banco Central, tendría que tener más empatía, porque es cierto que hay herramientas que ni siquiera dependen de poner más plata para hacer que los que hoy son deudores puedan tener una situación un poquitito más desahogada, como refinanciar esa deuda a plazos más largos, ¿no? Bueno, eso lo puede hacer los bancos privados, los bancos como la Nación o el Banco Ciudad, o cualquier entidad que no dependa de plata del Estado o de los impuestos tuyos y mías. No, y también, Luis, creo que no hay que enojarse con la realidad, ¿no? Digo, los datos, por ejemplo, el tema de morosidad, que son por ejemplo, hay un estudio del IAE con la consultora EcoGo que da la cantidad de morosidad, los niveles de morosidad por un lado. Por otro lado, el tema de los industriales, viste que está el debate, el ministro utilizó la frase, y esto es su opinión, un poco feliz de tarados y demás. Hay muchas empresas a las que no le está yendo bien. No hace eso que sea mejor o no el modelo de Kicillof o demás. Digo, pero también, cuando vos hablabas de empatizar, no a todo el mundo le va bien. Hay muchos que les está yendo muy bien y hay otros que no les está yendo bien y no por eso mienten. Digo, lo mismo el debate por el consumo. Hay zonas de consumo que están creciendo muy fuerte y otras que se desplomaron. Inclusive hoy leía un tuit de Marcos Galperín, a quien respeto mucho obviamente por lo que creó y demás, pero que comparaba el tema de las estadísticas de CAME, que es una cámara de comercio real, con el comercio electrónico. Y yo me canso de entrevistar acá al presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es el que nuclea todas las empresas del sector, y te dice, no llega el e-commerce en la Argentina al 10% del total. Digo, son peras con manzanas. No implica esto que al e-commerce no le esté yendo muchísimo mejor que al comercio físico real. Sí, pero de un universo, recordemos cómo es el mapa de nuestro país, digo, la conectividad, la posibilidad de compra, digo, abarca, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico, no nuestros, el umbral es que llega al 20% del total en un horizonte de 3, 4 años. Hoy es cerca del 8 al 10% el total del e-commerce. Entonces, cuando crece eso, no te alcanza a suplir lo que estás perdiendo. De nuevo, ¿es malo, es bueno?
son realidades. Para mí es inevitable. Si vos me apurás te diría con Milei o sin Milei, que ya el mundo está cambiando, el impacto en el consumo es tan fuerte. Por ahí, bueno, pero ¿qué te voy a hablar yo de economía que estando vos y Claudio Chovicki? Pero el dato más, me parece, uno de los datos más relevantes es... Antes, el gasto de una canasta familiar, el gasto por pago de servicios era del 6% hasta el 23% y ahora es del 15% o el 16%. Pero también es cierto que eso es una respuesta a la locura de subsidios que había durante el kirchnerismo, que implicó más inflación, más locura, más pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, también eso implica, digamos, cuando vos no cubrís los costos de un servicio, implica que después tengas desinversión, que el servicio sea malo. Ojalá... No hace mucho que la Argentina estaba con los comercios, con los generadores en la puerta, ¿eh? No hace mucho, yo me acuerdo... Nos olvidamos muy rápido de todo, ¿no? Exactamente. El 211% de inflación nos olvidamos muy rápido. De los tipos de cambio que tenías que, para tener un insumo, tenías que pedir 25 autorizaciones, nos olvidamos muy rápido. Sí, quizás nos olvidamos más rápido nosotros, que estamos todo el tiempo con la información, que la mayor parte de la sociedad, ¿sabes? Yo tengo ahí una duda con los encuestadores, porque yo creo que al fin y al cabo, cuando uno hace las preguntas correctas, ¿viste? Así como le tenés que hacer la pregunta correcta a la IA, cuando uno hace las preguntas correctas, ¿sabés quiénes quieren volver al modelo antes de que Milei asumiera? ¿Cuántos verdaderamente? El 14%. El resto no quiere volver. No significa que compren todo lo que vende Milei, ¿eh? Pero el 14% no quiere volver a lo que representaba Alberto Fernández, Cristina o Kicillof. Mirá Jacobo, me dice, perdón que lo metí acá, Jacobo, pero dice, mirá Majul cómo analiza. Bueno, analizo los números de los encuestadores, no los que preguntan solamente quién es más lindo o quién es más feo, ¿eh? Ahí hay un dato que yo creo que hay que profundizar. Mira, Luis, antes de despedirte, te voy a mostrar esta escena política del presidente Milei cuando habla de su competidor. Esto surge de respuestas que le da, creo, en una entrevista a Esteban Trebuch, pero mira cómo lo decía. ¿Cuál es tu rival? Yo mismo. Mi rival es mi gestión. Mi competidor soy yo mismo. Bueno, ahí... Compito contra mí mismo. Vos sabés que hay tres verdades incómodas de Milei hoy para la política. A ver. Que muchos, después le voy a preguntar a Claudio, pero que muchos empresarios te consultan en almuerzos, en charlas y demás. La primera es, ¿va a ser algo para la micro? ¿Va a tener una política microeconómica? La respuesta que la dice en on y en off es, ordeno la macro y creo que ordenando la macro, la micro se va a arreglar. Muchos empresarios lo que te dicen es, pero viene algo para, ¿va a haber un cambio? Él dice, muero con las botas puestas, te dice. Muero con las botas puestas. La segunda verdad incómoda es cuando se le pregunta, ¿qué pasa si te cambia el opositor? ¿Qué pasa si se vuelve a unir el peronismo? ¿Cómo va a armar el escenario? Segunda verdad incómoda, no miro la política como la miran ellos. La tercera es... yo creo que lo dice real, lo dice sincero. Hay que ver si después la realidad funciona así, pero... Y la tercera yo creo que puede ser incómoda para el gobierno, y acá va opinión Luis. La economía, si la economía, digamos, mejora y se siente y demás, también se sienten los votos. Esto me refiero si la inflación sigue bajando, si el empleo sigue generando posiciones y la crisis de algunos sectores no genera más salidas laborales o más reestructuraciones, si el cambio de paradigma mundial que se está dando con la IA tiene atenuantes en nuestro mercado. Digo, hay muchas aristas para analizar, pero siempre la gente vota con una mirada a la economía. Sí, siempre. Sí, yo comparto plenamente. Y agrego algo más. También depende cómo se cuenten las cosas, ¿eh? También depende cómo te la... a ver, no cómo te la vendan, cómo te la cuenten, ¿eh? Fíjate las discusiones que hubo el jueves con la ley, con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el capítulo, la extranjerización de la tierra. El gobierno ya empezó a perder con los títulos. Extranjerización de la tierra, la patria no se vende y andá a cantarle a Gardel. Ahora, ¿sabés qué dice el dato, no? Que excepto Brasil y Argentina, ningún otro país del mundo tiene límites para la compra
de tierra, de extranjero o de cualquier persona, física o de empresa. Lo que pasa, voy de Luis, nuevo, se entiende, sí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no Ni explicaron. Brasil, ni, los únicos dos países del mundo que tienen límite, creo que Brasil es el 25 y Argentina el 15, para la compra de tierras por parte de extranjeros, empresas o particulares, son esos dos países. Igual te sumo ahí un argumento en línea con lo que vos decís. Tampoco en la Argentina, porque está la idea muy instalada desde una parte ideológica, que es, viste que en Estados Unidos vos comprás un terreno y si el terreno tiene un pozo petrolero, es la magia de me volví rico porque tenía un pozo petrolero en la tierra de esa propiedad que compré. En la Argentina, todo lo que tiene que ver con lo que surge de petróleo, de recursos hídricos, de agua y demás, es propiedad del país y no del dueño del terreno. Exactamente. Pero bueno, si no lo explicaron, no supieron argumentar, no hubo personas que lo defendieran, hasta la propia Flavia Rollón, que fue secretaria de Energía durante la gestión de Alberto Fernández, dice, ninguno del oficialismo lo defendía, ¿por qué lo voy a defender yo? Claro. Eso lo decía On The Record. Luis, es un buen punto. Un placer verte. Igualmente, sigo viendo el programa. Claudio Suchovicki, tanto tiempo que te queríamos tener. ¿Cómo andás, Claudio? Mirá lo que te quiero, que para ponerme corbata un domingo a la noche. Sí, tanto tiempo, la verdad que me interesa mucho charlar con vos de economía. Bueno, arranquemos con la matriz. Un solo ejemplo anterior. Ustedes son muy chicos, pero cuando yo de chiquito miraba una serie que se llamaba Los Beverly Ricos. Sí. ¿Y por qué eran ricos? Se hicieron ricos, una serie muy famosa, porque encontraron petróleo en la casa y de repente eran los nuevos millonarios. Ahí la riqueza es del que encontró la riqueza. Y en Argentina es de la provincia. Por eso cobran regalías. Y por eso creo que a veces confundimos stock y flujo. Stock son tus ahorros, stock es si cobraste una herencia, flujo es el laburo permanente que vos, tu laburo, que cobro todos los meses. Y creo que si vos fomentás que alguien, no importa la nacionalidad, se radique, pero el flujo, vos le cobrás impuesto a las ganancias, toman gente de acá, si vos te compras un auto importado es muy probable que el service lo hagas acá y tomes mecánicos argentinos, no mandás el service al lugar donde hagas el auto. Entonces es interesante, o lo que hace millonario un país o mejora la calidad de vida del país es el flujo, no el stock. Porque si no, hay muchos países con mucho stock, Venezuela, que serían millonarios si no tenés la inversión y el flujo para poder desarrollar toda esa riqueza. Lo llevo eso a la micro, que tanto nos importa también a todos, y son debates en la familia, ¿no? Cuando hay parejas que los dos tienen trabajo, cómo hacen con ese flujo para generar stock futuro, cuando de golpe nos está haciendo bien un trabajo a nivel familia que decís, che, estoy gastando de más para la época que te va bien. ¿Cómo se administran esas olas, Claudio? Es muy personal también, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero yo creo que no es cambiarte la pregunta. Pero finalmente la economía es un resumen de incentivos. Si tenés los incentivos correctos o no tenés los incentivos correctos. Yo creo que si tenés los incentivos, que creo que es el debate actual, creo que para mí la famosa batalla cultural que creo que están dando es entender cuáles son los incentivos que a vos te movilizan a hacer algo. Ejemplo, si yo tengo, no sé, te dan un incentivo de repartir cajas lo más rápido posible. Voy en una moto, reparto pedidos lo más rápido posible. Y quizás reparto un montón de cajas, pero el servicio que le doy al cliente es horrible, llego rápido. Pero las cajas están todas destruidas, la comida llega mal, llega caída, o doy por la calidad del servicio. El incentivo con respecto a lo que uno va haciendo. Si yo creo que el Estado me va a solucionar todo lo que yo hago mal, ¿qué incentivo tengo a esforzarme? Un ejemplo que pongo siempre y utilizo en el mercado de capital. Suponete que Sinner, el mejor tenista de este momento, juega con un número 300 del ranking. Y alguien de afuera, alguien del Estado dice, esto es injusto, gana 6-0, 6-0, hay una diferencia de nivel fenomenal. Por lo tanto, lo voy a regular. ¿Sabés qué voy a hacer? Que Sinner no le pueda pegar más de 3 derechas seguidas en el mismo punto. Si le pegó 3, la cuarta no le puedo pegar de derecha. O tiene que ir al arreo, pegarle. Le empiezo a poner obstáculos. Después, el punto del más flojo vale 2. Entonces, a mí me suma 1 y al otro le suma 2. Le desnivelás la cancha. Hasta que emparejo el partido. Una vez que emparejé el partido, Sinner te va a decir,
pero pará, yo entreno todos los días, me esfuerzo, como de alguna manera, no salgo de noche. ¿Sabes qué? No tiene sentido entrenar. Entonces genera un nivel cada vez inferior, entendiendo que hay que atender a los que tuvieron menos posibilidades. Pero el incentivo al esfuerzo, el incentivo al mérito, hace que vos trabajes de otra manera. Si vos crees que el Estado va a solucionar todo, generamos empresas como también teníamos antes, que necesito una prebenda, que si el Estado no me contrata, yo no tengo, que el funcionario va a decidir cuando yo exporto, cuando yo importo, qué precio puedo poner y qué relación tengo que tener con mis empleados. No depende de mí. El funcionario tiene más poder que yo sobre el manejo de la compañía. ¿Cuál es mi objetivo? Llevarme bien con el funcionario. Si ahora el debate es, la micro es, ¿qué sabes hacer vos, José? Y soy periodista y estudié toda la vida para esto. Te conozco de chico y te gustó desde que sos chico. ¿Qué querés? ¿Que yo me meta en tu actividad? ¿A quién tenés que entrevistar? ¿A quién no tenés que entrevistar? ¿Quién te puede publicitar? ¿Quién no te puede publicitar? Vas a decir, déjame a mí, yo estudié para esto. Me preparé para esto. Y si me tiene que ir mal es porque no soy bueno para esto. Y me prefiero enterar rápido si no soy bueno para esto. Déjame competir. Yo creo que el cambio de incentivos, y vuelvo, no es que me quiero escapar a tu pregunta, en cada familia decís, bueno, yo tengo que ser bueno en lo que hago. ¿Para qué? Para que me elijan a mí. No porque del dedo le tenés que comprar a este o vos te tenés que proveer por este, porque si no genera los incentivos incorrectos. Y yo creo que el gran cambio de los últimos tiempos es este debate de incentivos. Estamos discutiendo temas que antes no se discutía y está muy bien. Mirá, el presidente dio varias declaraciones en estos días. Hicimos este compilado que comparto con vos. Vale. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Y el otro tema, que también es el impulsor de crecimiento, es la apertura. Las condiciones del país, digamos, genera la oportunidad de que haya negocios. Evidentemente habrá inversión, si habrá inversión, digamos, habrá crecimiento, eso traerá más productividad, mayores salarios, menos pobres, menos indigentes y mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Hicieron explotar el gasto público, lo financiaron con emisión monetaria, que es una estafa, y como se les escapaba el tipo de cambio, lo corregían, ¿qué? Cercenando más la libertad, con más cepo. La motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. Claudio, ¿cómo analizás vos la economía? Digo, porque están los indicadores, están los debates, están las peleas, están las charlas que das con la temperatura de cada ciudad. ¿Cómo mirás vos la economía? Mira, yo en las charlas, y ustedes a veces replican en el diario, siempre pregunto primero quién está de acuerdo con el rumbo. No es que me hago el Jorge Giacobbe, que lo tenés acá. Y después le vamos a preguntar a Jorge, que ya está acá, llegó tempranito. Ahí de paso lo saludo a Jorge y pregunto, ¿quién está de acuerdo con el rumbo? Me sorprende, pero el 90% levanta la mano. ¿Quién está de acuerdo con la velocidad del cambio? Empieza a estar debatido. Fuiste muy rápido, apertura rápido. Empieza a haber debates, pero no en el rumbo. Entonces yo para describir la economía, perdón que no sé hablar de otra manera, sé que a veces aburro, pero trato de ejemplificar esto. A mí no me gusta volar y por profesión estoy una vez por semana arriba del avión, entonces me enseñan. Y yo no sabía esto, no sé, les pregunto al resto de la mesa de los que tenés de invitados si lo sabía o no lo sabía. El avión cuando empieza a carretear, empieza a tomar velocidad. Vos pasás por letras en la pista 1, 2, pero ahí en el tablero debe haber algo que se llama B1, como debe ser velocidad 1. Cuando está a 110, 120 y aparece B1, sí, reza. El avión ya no puede frenar, tiene que despegar sí o sí, no queda otra. No tiene tiempo para frenarlo en el resto de la pista. B1, tenés que despegar, no tenés excusa. A volar. A volar. Ese cambio es irreversible. Y yo creo que en nuestra sociedad hay cambios que ya son irreversibles, no por la política, sino por el cambio estructural nuestro. Déjame preguntarle a todos los que tenés acá,
¿Quién de ustedes ya compró algo por alguna plataforma electrónica? Llámalo Shein, Temu, Mercado Libre. ¿Quién de ustedes usa el QR para pagar? A ver allá, los muchachos. ¿Alguien nunca lo usó? Todos. Acá Entonces, también, ¿no? Todos. El profe de Pablo siempre me enseñó a preguntarme antes de cada decisión, pregúntate si algo es transitorio o permanente. Permanente. Si es transitorio, resistí. Ejemplo, guerra. ¿Tomás decisiones con el valor del petróleo hoy? No, siempre fue transitoria. Me puedo equivocar, pero siempre fue transitoria. El cambio de hábito de todos nosotros. Permanente. Nuestro amigo común, Claudio De Stefano. Claudito, que lo queremos tanto. Lo queremos tanto. Una vez yo me enojé porque cerraron el gráfico. Yo soy marplatense. Sí. Y el gráfico para mí ir a comprarlo el martes a la mañana era esencial. Fanático de Estudiantes de La Plata, no pasaban los partidos. Y yo me enteraba, por Dante Sabatarelli, qué puntaje le ponían a cada uno. Entonces ahí yo sabía con qué jugador me gustaba, qué jugador no me gustaba. Un día no estuvo más el gráfico. Yo dije, ¿cómo puede desaparecer esta revista que era espectacular? Claudio me dijo, por culpa tuya. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Hace cuánto no compras el gráfico? No, lo leo online. Entonces no te quejes. Es como yo le digo a mis hijos, ¿quién de ustedes fue a un banco? ¿Quién pagó impuestos en un banco? Y después, no puede ser que cierren sucursales. ¿Y qué crees si no va la gente? La gente maneja de otra manera. Ahí te hago una consulta. Pero, porque ¿entendés el punto de que el cambio... Está buenísimo el análisis y también esto de permanente o transitorio que no lo tenía como lectura. Pero también, y esto es opinión para debatir y para charlar contigo, muchas veces hoy se enojan gran parte del Ministerio de Economía o mismo del Poder Ejecutivo porque salen algunos datos negativos, no sé, de los de CAME o los que están de toda la vida. Y siempre existieron como medida. Una cosa no es contradictoria de la otra. Por eso, vos podés cuestionar la forma o tratar de explicar o verlo, pero yo te digo, eso no es que pasa en Argentina. Anda a cualquier avenida del mundo, anda a ver comercios, y el comercio no significa que el comercio vos le tengas que dar como solución vender online. Porque también hay un momento donde hay industria que empieza a tener una competencia, repito, yo no se lo asigno a un gobierno, lo asigno a nuestro cambio de actitud. Uber estaba prohibido. Y hoy tiene carteles en el aeropuerto. Carteles, en lugar, en Brasil, por ejemplo. Llamás acá uno también. y es taxista. Entonces, yo necesito llamar la atención de esto y de mercado de capitales. Voy a usar otro ejemplo que me encantó, que me lo dieron una vez a mí. Un amigo tecnológico una vez se tomó un taxi para ir a Ezeiza. Y resulta que lo agarra un piquete de taxistas contra Uber. Y llegó tarde. Pero no se perdió el avión, porque todos llegaron tarde, hasta los pilotos llegaron tarde. Porque a todos lo agarró ese piquete de taxistas contra Uber. Llega a Europa, llega a París, y lo agarra un piquete de Ubers contra autos autónomos. A todos nos va a llegar. Hoy autos autónomos, para el que no los conoce, Uber tiene una alianza con Waymo. Waymo es una empresa que no tiene conductores en los autos. Entonces vos te subís al auto y ya no hay conductores. Hoy son menos del 7% de la flota de Uber, pero es esto que vos decís, transitorio o permanente. A ustedes no les surgió, ustedes, perdón que represente como medio, streaming, youtuber, influencer. Entonces, ¿quién gana con todo eso? El consumidor. Entonces yo me pongo del lado de la empresa, Suchovicki, paisano, familia textil, o conozco un montón de textiles que la están pasando mal. ¿Pero por qué, entre otras cosas? Porque le aparece una competencia sin estructura, con muy poca estructura, que empieza a competir de otra manera. Pero ahí, Sucho, yo creo, y ahí sí te doy la derecha también, por ejemplo en el caso de los medios, si vos tenés reacción, no sé, nuestro caso, creamos La Nación Play, que hoy tiene más de 30 millones de reproducciones, que son modelos, programas y demás. La clave es en cómo te adaptás. Digo, hoy tenés 400.000 suscriptores en el celular, que en otra época hubieras tenido solo en papel, y tuviste que migrarlos ahí. Digo, la clave es de hecho, despertar. hicieron un programa espectacular que se llamaba Conversaciones. Que vas a estar, que se viene a nuestra nueva. Pero, bueno, vos tenés la posibilidad, vos tenés la discusión, pero esa decisión es tuya como empresario. ¿Protesto o me adapto? O avanzo. Yo trabajo en Mercado de Capitales. Sí. En Vima. Presidente de Vima. Sí. Presidente del directorio, el management, pero manejado por un management. Vos vas a cualquier lado a buscar plata o decir, bueno, ¿qué hacemos? Y te van a decir, bueno, decime quién gana en el 2027 y te digo si invierto o no invierto. Yo tengo dos decisiones. ¿Me paralizo esperando? ¿O ese lugar, como dice el CEO de la compañía, me puede hacer obsoleto porque si no lo ocupo yo, lo ocupa otro?
che, tenemos que cambiar los sistemas. ¿Por qué? Y porque mirá si todo sale bien y tenemos que operar el triple de lo que operamos ahora. Ojalá. Hoy no sé, pero si pasa, ¿estamos preparados? Y no, tenemos que estar de la mejor manera, lo tenemos que hacer. Y de paso, le digo gracias a cada LIC y a cada participante del mercado, y perdón, también, porque hicimos cambios muy de fondo que afectaron su día a día, pero decíamos nosotros, o lo hacemos, o dentro de 2 años somos obsoletos. Entonces, esa decisión empresaria de decir, me adapto a la realidad, invierto, o espero que cambie el modelo, a ver si cambia el modelo de nuevo, ¿para qué? Y por eso te puse el ejemplo del avión. Nosotros entendemos que por decisión de la gente hay cambios que son irreversibles, porque la gente decidió consumir de otra manera. Punto. La gente es el usuario final, el que hace doble clic. El rey, hasta hace 2 años atrás, era el que tenía el producto. O me pagás porque ahora el crédito, la mora que decías, entre otros aspectos. Porque antes, o me pagás de contado o no te entrego. ¿O no? Era así. Me pagás y cara grande, ¿eh? Y azulcito. No, y un dato, espera, porque eso es bueno lo que decís. Salió hace poco el dato de deuda de 21 millones de argentinos. Cuidado porque se considera deuda, por ejemplo, si yo pago una tarjeta de crédito, si consumo un café, que lo pago con tarjeta de crédito, el concepto en ese caso es de deuda, pero no implica una mala noticia, salvo cuando se convierte en morosidad, que es cuando no puedo pagarla. Y por eso te digo, antes no existía, había precio blue de las cosas. Necesito un repelente, no hay. Si lo querías tenías que pagar un sobreprecio. Existían precios cuidados en algún lado, pero vos entrabas y no había stock. Antes el rey era el que tenía el producto, ahora el rey es el que hace doble clic. O vos no, espera, sí. Vamos a tu medio. Ahora yo me hago periodista y te pregunto a vos, ¿no sufrís por los comentarios de abajo? Por los comentarios de... Cada vez que haces una... Es que los comentarios ya no son anónimos, son registrados. Con lo cual, sufro, pero también los leo, porque la gente que comenta tiene que dejar sus datos. Tiene una responsabilidad. Bueno, acá tenés uno de los grandes especialistas de comercio, de paso lo saludo, que sigue el día a día. Un comerciante hoy depende más de los comentarios que dice abajo. Antes, vos atendías mal a alguien, o te salía una nota mal, te enterabas vos y el entrevistado. Sí. Si suponete me invitaste y no hay espacio. Es espectacular el debate. Claudio, te tenés que ir. ¿Por qué? No hay espacio. Tu minuto, me pasó 1000 veces, tu minuto a minuto no mide. Gracias porque viniste, qué sé yo. ¿Quién se enteraba? Vos y yo nada más. Ahora abajo, en los comentarios, si yo tuiteo, no saben lo que un cliente dice, no saben qué mal me vendió este lugar, le arruinaste el negocio. El poder que tiene el usuario hoy. Es así, pero también, y esto advertimos, también hay que mirar, cuando de golpe ven una horda de comentarios, también hay que mirar quién los origina, cómo se originan, porque en este mundo virtual también hay pícaros que siembran comentarios negativos para cambiar la opinión. Brillante el punto. Y ahí es la educación. Porque en el fondo, como se abusa de eso, yo ya dejé de creer. Antes sufría mucho por eso. Ahora dijo, bueno, ya está, es parte del juego, dejás de leerlo. Pasa lo mismo cuando vos te vas a... Hoy el 90 me lo contaban, el otro día salió una nota trucha. Está con el membrete de La Nación y está con el membrete de Clarín. Que me peleé con Bausili, que me llevaron preso por una plataforma. Entonces me empezamos a escribir, ¿no?, con el periodista que le pone la fuente, un periodista real que no lo hizo. Y parece real. Entonces, y después te entras a una plataforma que es estafa. Que vos decís, y lo único que me queda es advertir a la gente, mira, no existe esto de que pones 100.000 pesos y te vas a llevar 1 millón por mes. No existiría pobreza si esto es así. Pero la gente es como que entra, te preguntan, che, esto es verdad. Está el caso de San Pedro, que todavía nosotros ahora estamos por sacar un documental de quién quiere ser millonario, no sé si te acordás, que se prometían estas tasas y mucha gente se enojaba con los que comunicábamos que esa tasa no era real, que la persona de China no era una empresaria exitosa y demás. Muchas veces gente elige creer en los placebos de la rentabilidad imposible. Hay que educar, la guita se hace laburando, no existe milagro, si no yo no seguiría trabajando a esta edad, no existe ese milagro, no debo ser muy bueno si sigo trabajando, no es que vivo en una playa. Entonces, pero me contaba el presidente del Banco Central que el 80% de las estafas hoy son ciberdelito. Entonces, empiezan a hacer una industria nueva, que vos agarrás y decís, antes yo, no sé, cajero automático.
¿Por qué? Porque todos nos movíamos en efectivo. Ahora todos usamos aplicación. Pero tengo miedo, me afanan el celular, estoy indefenso, me afanan la clave, me afanan la tarjeta, todos tenemos consumos en tarjeta. Entonces nace una industria donde empezás a gastar dinero. Protección, ciberseguridad, doble verificación. Entonces cada cambio produce lo que nosotros alguna vez enumeramos como una cada kilo, diciendo hay gente que le va a parecer laburo porque hay una industria nueva y hay gente que no está ofreciendo un servicio que la gente quiere comprar. Mira, lo voy a saludar a Jorge Giacobbe, que vos lo saludaste amablemente. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Perdón que te queme el invitado. No, para nada. Esto que dice Claudio, vos que medís y sos como la nube humana respecto de lo que pensamos los argentinos, ¿qué te están dando tus datos? Mira, la última nube de palabras que hicimos respecto de emociones indica que hay una parte de la población que todavía está aferrada a la tristeza, y que está aferrada a la esperanza, y lo que antes era tristeza se convirtió en incertidumbre. En incertidumbre más que tristeza, todavía está activa esa palabra. De modo tal que el retrato de una opinión pública que no entiende el plan, que es lo primero que había empezado a decir Claudio, no es que no entiende el plan, sino que no sabe si tolera el dolor del plan, está bastante claro, ¿no?, en estos números, en lo que es simbólico y en lo que es números también, porque el presidente acaba de caer otros 3 puntos este mes, ¿no? A ver, mostremos la imagen presidencial según la visión de Jorge Giacobbe, que tiene toda la fiebre. Si querés, Jorge, vos que tenés en tu mente toda la fiebre, llamamos a la historia. Este es un dato que hay que compararlo con qué momento. Con hace 3 meses atrás. Ok. Pero es el piso, ¿no? Es decir, está en el peor momento desde que es presidente, con 34 puntos de imagen positiva, con 57 de imagen negativa. El dato para ver, el dato difícil para los que estudiamos comportamiento, José y Claudio, es entender que este 57% que lo encontrás en esta pregunta y en muchas otras en contra de Milei, no tiene todo decidido votarlo en contra. De ninguna manera tienen ya decididos todos votarle en contra. Lo que pasa es que hay niveles de angustia que no se sabe cómo van a superar. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, de la misma manera que cuando yo arranco a dejar de fumar, no es que no entiendo los beneficios ni entiendo el tratamiento, es que a veces en un momento me quiebro porque no puedo tolerar el dolor, ¿no? El cómo llegar, esa es una buena pregunta la que me deja ese dato de Jorge. Hubo una época, ¿te acordás?, en el gobierno de Macri que se trató de ordenar la macro, ¿no? Se trató de ordenar se hablaba, me acuerdo, de las cañerías y demás, que eso tiene que ver con el costo de los servicios, que tiene que ver con el déficit que en su momento no logró convertirse en superávit como sí se logró convertir en este contexto. Y esa parte, ¿cómo se logra que sea para irreversible, como decís de alguna manera? Sí, yo creo que en la época... Es fácil hablar hoy con lo que pasó, o sea, yo soy de los que se equivocó, tengo que ser muy humilde en eso. ¿Por qué decís? Y porque si vos me preguntabas si yo me grabo cosas que yo escribía o cosas que yo decía en el 2017, después no terminaron pasando, porque era fácil. Pero yo creo que en ese momento la crisis en Argentina era sintomática. La gente no venía no era algo... Y para mí era como que estaban divididos los perfiles. Yo era operador, soy operador, o ahora menos, pero de mercado, y vos decías, vos tenías un banco central que quizás contraía dinero y un ministro de Economía o Producción que expandía dinero, que creían, de buena fe, creían cosas distintas. Entonces, te generaban arbitrajes entre la misma operatoria. Decía, bueno, te conviene tomar plata al Estado y colocársela al propio Estado, al Banco Central vía LEVAC. Había como mensajes del mismo lugar. Una parte del gobierno que te decía hay que terminar con los subsidios y subir tarifas, y otro no subamos. Había debate interno. Hoy lo que veo es quizás más chico. Y mucho miedo a la vuelta de Cristina, ¿no? Mucho miedo a la vuelta del modelo kirchnerista. Yo creo que cuando asumió Milei la crisis era mucho más manifiesta. A ver, había 50 y pico % de pobreza. Con lo cual, no sé, si nos basamos en los números, vos decís, el ejemplo que sería es, mira, déjame usar lo voy a usar, era viejo. Resulta que había un paciente, a un tipo, le agarró un paro cardíaco. Esta era la imagen del país para mí. Viene el médico con el desfibrilador y lo salva. Y todos festejamos, lo salvó, lo salvó, lo salvó. Y el médico te dice, pará, ahora viene el problema. Porque hay que ver por qué le agarró un paro cardíaco.
Y para resolver ahora tenés que caminar, dejar de fumar, como decía Jorge, tenés que dejar de comer esto, tenés que dejar... Ah, no, pará, es un quilombo, ¿para qué me salvás? Es como, la vida es difícil. Entonces, decís, bueno, pero si no lo haces, la segunda parte es peor. El segundo paro cardíaco no lo vas a resistir. Entonces, yo tengo que trabajar con ese dolor, que decir, mira, vivir sin déficit fiscal, y es el Estado que no te va a emitir. Entonces no va a haber plan platita por X. Y eso nos vamos a tener que arreglar, porque lo otro quedó demostrado que era mentira. Porque si hace 70 años cada vez está, reforma laboral. Yo creo que a veces somos injustos en un montón de cosas. Se aprobó la ley de glaciares. No es un dato menor. Anda a San Juan, anda a Mendoza, anda a Neuquén, anda a Catamarca. Era algo que parecía imposible en su momento. Bueno, pero ahora a San Juan, no sé, te lo van a corregir. El proceso de minería lleva 17 años. Los 2 primeros es exploración, listo, ahí hay cobre. Ahora viene la construcción, donde van a tomar mucha gente. Muchos te dicen, no, lo que pasa es que el campo, la energía, la minería no generan laburo. Yo, pará, ¿el campo no genera laburo? Vos tenés una empresa de fertilizantes. ¿Qué lo pones, como empresa solo química o es dependiente del agro? Si yo fabrico tractores, ¿qué lo pongo? ¿Como industria automotriz o lo pongo también como industria de campo? Si fabrico neumáticos, ¿dónde lo pongo? El restaurante... Del efecto expansivo que una industria como la minería puede generar en San Juan. Lento, otra calidad de trabajo, mucho más exigente, porque hay laburo, pero muchos no quieren asumir los incentivos incorrectos en lo que te decía antes. Pero bueno, título de todos los diarios. No se aprobó la ley de... Yo digo, che, pero nadie dice que lo del desalojo finalmente hace de que un hijo mío pueda decir, che, ahora me conviene invertir en propiedad y alquilarla, porque antes no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque si tenía un problema era un lío. Entonces, hay cosas que se hacen desde regulación, que hay un visto bueno. Reforma laboral. Bueno, paga menos cargas sociales, te cambia los juicios laborales. Eso se aprobó por Congreso. Mirá, pero estamos todos por el lado, no se aprobó tal cosa, no se aprobó tal cosa. Che, de lo que se aprobó, ¿mejora la vida de todos nosotros? Para mí en muchos casos sí. Por eso se aprobó, ¿no? Mirá, hoy te viniste picante, te guardaste varios meses y está bueno porque traes debates muy profundos, ¿no? Son los debates que están en la superficie. Y lo tengo acá a Pablo Sirven, que también es de esas personas que nunca está en la superficie, genio, siempre Pablo. Va profundo. Y me interesa tu opinión, Pablo, de esto y aparte, sobre todo, de los valores noticiables, porque nosotros históricamente das lo que sale, lo que no sale, los divorcios, los casamientos, pero desde tu perspectiva periodística, Pablo, esto que estamos charlando, ¿qué opinás? Mirá, estamos como atravesando un momento de comunicación incierta, ¿no? Porque mal que mal, cuando estaba Adorni era un vocero que seguía como cierta programación, no la ha cubierto para nada a Adrián Rabier, ¿no? Y bueno, el presidente en general siempre está en Olivos, salvo cuando hace sus apariciones, sus irrupciones tan crispadas como fue el caso de Brasil, un poco más tranquilo con las asunciones en Perú y en Colombia, una virtual copresidenta que no habla, un cable suelto que es Federico Sturzenegger, que manda sus proyectos de regulación sin ver si tienen los votos, cómo está el ánimo popular. Y en este sentido no me llama la atención que de pronto pueda bajar en las encuestas o cierto desánimo, ¿no? Igual falta un montón para las elecciones. Esto que se dice, bueno, ahora Milei no tiene nadie enfrente, ahora no tiene nadie enfrente, pero el año que viene, ponele la firma, va a haber gente por ahí no muy buena, o sí, no lo sabemos. Ha pasado mucho en otros procesos electorales que a último momento aparecen, ¿no? Y también que aparecen personajes disruptivos. No es el primero Milei el disruptivo, lo fue Macri en su momento, lo fue el mismo Alberto Fernández como presidente, Mauricio Macri. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Ahora sí, está solo y es un momento que podría aprovecharlo, pero bueno, se pega tiros en los pies continuamente, ¿no? Mira, tenemos también para presentar a quienes nos van a acompañar en un ratito nada más, Dayana Fernández Molero, que es economista. Dayana, esto que venimos debatiendo, que cubre aristas desde lo más disímile, mucha gente que nos ve, vos hablabas de los comentarios, nos llegan muchos comentarios de pymes y demás, más del mundo industrial, que dice, cuidado con esto, ojo con esto, otros del interior más profundo,
y tener más profundo, te hablo con un sesgo ambacentrista que nos dice, cuidado que esto está volando, lo que vos decías de San Juan, cuidado con Neuquén, cuidado en el buen sentido, ¿no? Como positivo. Dayana, ¿vos qué opinás de esto que estamos planteando? Bueno, coincido muchísimo con lo que está diciendo Claudio. Básicamente este es el rumbo que de hecho acompañamos en el Congreso, no porque todo lo que se vota en el Congreso siempre esté bien, en eso sí que no, sino porque, digo, las leyes que creemos que van a sacar a la Argentina adelante. Esta semana vamos a estar tratando también la nueva ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, medidas que pueden, digamos, que son reversibles, pero van a hacer que sea más difícil volver a la emisión monetaria como forma de financiar al Estado. Entonces, digo, estamos haciendo transformaciones que no son de un día para el otro, que sabíamos que iban a ser costosas, pero que sabemos que si no las hacemos vamos a estar peor. O sea, no hay que comparar, hay que comparar con cómo estaríamos si no las hubiéramos hecho. Entonces, eso ya teníamos un sentido de lo que estaba pasando porque la gente lo vio, que estábamos con inflación del 200%, que no había futuro, o sea, vos no podías pensar más allá de pasado mañana. Entonces, digo, estamos tratando de cambiar esa Argentina, que es difícil y que tenemos que intentarlo día a día y que, digo, por eso hay que ser muy responsables y no hay que no hay que dejarle nada al otro porque los otros también juegan y bueno, o sea, hay que estar muy, muy preparados. Ya te voy a mostrar a Riazu también lo que dijo, pero voy a ir a Jorge Giacobbe, que es esto del estómago de la opinión pública. Jorge, esto que planteabas de la imagen presidencial, ¿qué implica? ¿Qué tenemos que ver? Con Claudia estamos viendo la perspectiva económica y la perspectiva de, me gustó mucho el juego que él hizo de los cambios que llegaron para quedarse y los cambios que están para por un ratito y después se van. ¿Qué piensa la sociedad de esto? Que no hay productos en la góndola que terminen de enamorar. Yo voy a volver sobre un comentario de Pablo recién, esta idea de que enfrente no tiene nadie el gobierno, creo que hay que tomarla muy en pinzas, porque enfrente el gobierno tiene el 35% del electorado, para empezar a hablar, de base, que va a votar cualquier candidato que le pueda pegar un palazo por la cabeza, ¿no? Es decir, si yo tengo el 35% del mercado, en cualquier ámbito del mercado, esperando que yo ponga un producto en la góndola y cuando lo ponga lo van a tomar, no es que no hay nada, hay un montón. Y en ese mercado, Kicillof es un gran candidato para ese mercado. Entonces, me parece que hay algo del otro lado, aunque el candidato hoy no termine de ocupar el lugar de liderazgo. Ahora, el desafío es que los dos espacios políticos que dominaron la política argentina hasta ahora van a tener que tener una especie de reconversión simbólica. Los dos. ¿Por qué? Porque el desafío de Kicillof y del progresismo es poder construir simbólicamente el post-kirchnerismo. Si él espera que lo vote solamente el kirchnerismo, va a llegar hasta un techo que no le va a permitir ganar en la segunda vuelta. Si puede significarse como post-kirchnerista, entonces puede romper el 51%. Del otro lado, el liberalismo necesita también una reconversión simbólica. Es decir, la próxima fase del liberalismo tiene que ser un liberalismo transformador y enérgico, pero no adolescente y no sádico. Mirá, tenés la imagen de Kicillof en ese 35% del mercado hoy. ¿Qué dice este dato de la imagen de Kicillof? Ahí lo tenés, mira, 37% de imagen positiva, fíjate que ya tiene un poquito más que el Ese techo es bastante más alto del que tenía. Yo te diría que Kicillof viene bastante estable, el que viene cayendo es Milei, ¿ok? Lo que pasa es que ahora entonces Kicillof queda primero con estos 37 puntos de imagen positiva, que son personas que van a votar cualquier cosa que ponga el progresismo en contra de Milei. Si es Kicillof, o si es hombre, o si es mujer, si es abogado, plomero gasista o narcotraficante, lo van a votar igual, José, ya está comprobado. Porque son del producto alternativo. Caos o control, en palabras de la gente. Claro, porque el genérico de su proceso de toma de decisiones es decir contra Milei. El genérico. Bien. Mercado del 35% del share. Cualquier producto, cualquier góndola. Mirada de un inversor. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a la Argentina? Sí, depende en qué. Repito. Mira, siempre pongo este ejemplo y lo voy a colgar ahora, no lo voy a usar más. A mí me tocó ir a la Argentina Week. Sí. Nadie me dio bola.
Es más, lo tengo que contar, que fui a la Argentina Week porque nadie sabe que yo fui a la Argentina. ¿Qué significa nadie me dio bola, Claudio? Porque las finanzas no era un tema. Mirá. No me preguntaste del dólar, no me preguntaste del riesgo país. Sí. La primera vez. No está Realmente, y es un gran activo del gobierno. Yo pregunto, ¿cuánto cerró el dólar MEP ayer? 1.500, 1.004 y pico. Que no lo sepas, antes me lo contestabas con decimales. Sí. Y en el título de todos los diarios y de todo lado era la bajada. Hoy estamos discutiendo economía real. La primera vez que yo lo veo. La primera vez que veo... Eso es una gran noticia. Para mí sí. Estás discutiendo cómo es la morosidad, estás discutiendo qué está pasando con la pyme, por dónde está comprando la gente. ¿Hace cuánto no hablas de los problemas micro? Y eso es porque la macro, en el fondo, la damos por considerada que se está ordenando de a poco. Ya no es la inflación si lo escucho siempre y leo los informes de Jorge, voy a ser empático en este momento y me gusta sus análisis. Jorge antes me ponía la inflación como la primer burbuja. Bien arriba. Y ahora me va a poner trabajo, me va a poner crecimiento. Entonces, en el punto cambió el debate y eso es a favor, no es en contra. Vos lo ves como un cambio de pantalla positiva. Pero voy a citar a otro amigo nuestro que siempre lo hago, Santiago Kovadlov, genio. ¿Qué dice total, que hace mucho no viene. Y eso, me está faltando escucharlo. Tenemos que traerlo. Santiago Kovadlov siempre te dice, madura aquel que tiene problemas nuevos. Si vos seguís discutiendo, no, que de chiquito me hacía bullying, basta, hermano, madura. Crece. Tenés, sí, en tu caso, 40 años ya. Crece, basta. Entonces, que otra vez discutábamos emisión monetaria, déficit fiscal, que los problemas se resuelven devaluando, que... Hablemos, y bueno, para mí es un paso adelante que estés discutiendo el costo financiero. Es un paso adelante que empecemos un debate. Yo te pregunto a vos, como analista. Me gusta. La mora. Sí. Se da porque el banco cobraba el 100 y hacía incobrable la deuda para el moroso, o la tasa pasó a ser del 100 en un momento porque como la mayoría no me paga, entonces yo pongo una tasa altísima, con que me pague la mitad ya cubro la pérdida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es el segundo camino. Te pregunto a vos, ¿no? Puede ser más el segundo camino. Bueno, entonces es un acuerdo que tendrá que hacer el banco con cada uno de los que no le... Che, te tengo que pasar incobrable y yo tengo que reflejar en el balance, o una plataforma, lo mismo, lo tengo que reflejar como incobrable y que se sienta en mi bonus o en mi punto, o tengo que refinanciarte en el mediano y largo plazo porque te quiero de cliente toda la vida. O abusé también en la tasa de interés para cobrarme no tu riesgo, sino los riesgos de los que después... Pero es buenísimo que se debata eso. Esto de la micro, y ahí le voy a saludar también a Alfredo Sainz. El otro tema que lo decía hace un ratito Luis Majul, hay como dos variables con el tema de la morosidad, ¿no? Por un lado está la cuestión económica de si no me alcanza para pagar. Muchas veces, y siempre lo decimos, nunca te endeudes con la tarjeta de crédito porque es el principio del fin. Buscá ayuda en tu familia, tratá de conseguir a alguien, un amigo, pagá y después devolvé, porque si no, ahí empieza a girar ese interés compuesto que te termina liquidando. Pero por otro lado está también esto de cierta falta de educación financiera de me fui de la plataforma y no les pagué nunca más. Escuchamos a Alfredo, pero después te lo voy a discutir. Alfredo Sainz, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, José? Apagar, mucha gente que cree que apagando, digamos, te sacaste la app que vos tenías, habías contratado el crédito a través de una app, Mercado Pago o cualquiera de las otras billeteras virtuales, sacaste la app de tu teléfono, entonces ya no te pueden rastrear más. Eso, bueno, no suena así. infantil, pero lo hace mucha gente, sobre todo con un nivel de educación que siempre Claudio y también lo decía el querido Tomás Bulat, siempre lo traen una y otra vez, que es el tema de la educación como la carta que te permite que eso no ocurra, ¿no? Porque esa gente no lo hace por decisión, sino más por desconocimiento. Sí, desconocimiento, educación financiera. ¿Qué pasó un poquito este fin de semana? Se conoció en La Nación, hicimos un informe muy interesante de la Universidad Australia EcoGo, que se había multiplicado por 5 la mora en los últimos 18 meses.
Entonces vos cuando entras haces doble clic en lo que está pasando, lo que ves es que lo que más aumenta es los créditos que se tomaron por fuera del sistema bancario, vía financieras, vía billeteras digitales. ¿Y qué pasa? Bueno, te digo, por lo común ese tipo de financieras o de billetería, lo que trabajan con un público que no está bancarizado y que tiene menos conocimiento financiero, y también hubo cierto otorgamiento fácil de los créditos. Hoy se está pagando las altísimas tasas, que especialmente del año pasado, cuando el gobierno decidió atacar vía tasas para frenar el dólar, y aumentó muchísimo la morosidad. Es un problema que, lejos de haber frenado, sí está frenado en el sentido de menos otorgamiento de crédito, pero lo que estás pidiendo es el impacto de medidas que se tomaron hace un tiempo. Y crece cada vez más la posibilidad de que haya algún tipo de refinanciación que ya están en los mismos bancos o bancos públicos que se sumen a este tipo de medidas para intentar bajar la mora. Mira, tomo ese dato. Acá, bueno, muchos comentarios, esto que vos decís de mirar al consumidor, muchos agradeciendo la charla que estamos teniendo entre todos y esto de construir con respeto. Cristian es uno de los que te pregunta, te dice, bueno, ¿cómo ve Claudio la economía? ¿La economía va rumbo a un despegue? Una sola cosita antes, ¿puedo? Y voy a contestar. Perdón, pero necesito discutirles algo. Que no sé la respuesta. A ver. Solo debate. También estoy incierto, con muchas dudas. Me agarró una edad grande donde me cuestiono. Permitime descreerte. No. Pero yo no sé si es un problema de educación financiera ya. Porque el argentino está sobreeducado. Ya, vos te subís un taxi y el taxista se da vuelta y te dice, che, vos sos el de economía, sí. ¿Qué onda los pasivos remunerados del Banco Central? Yo creo que es un tema cultural. Cultural por las cosas que nos pasó. Cuando vos decías que la última cuota se te licuaba, ¿cómo no voy a pagar todo en cuotas si la inflación le gana la tasa de interés? ¿Cuánto yo comparaba el consumo anterior? ¿Cuánta gente se estoqueó pensando que el stock era la mejor defensa? Antes te decían, en época de hiperinflación, no vendas. La publicidad, vos pasabas acá publicidad de empresas energéticas, no consuma energía. Empresas de nafta, no use nafta. No querían vender. Y vos sabés que ahí yo veo más el cambio de hábito. ¿Viste el debate del e-commerce? El e-commerce llegó para quedarse, va a crecer, coincido, todos los datos hoy por hoy te plantean que el umbral todavía está muy alto en términos de crecimiento, pero sí lo que cambió mucho y muy profundo, que lo ves en supermercados, lo ves en los datos de consumo. Antes una familia tipo iba y compraba 36 rollos de papel higiénico, 25 rollos de papel de cocina, 25, bueno, una familia tipo no, obviamente clase media, con poder adquisitivo como para ese tipo de compra. Hoy compras lo que necesitas. Eso se ve. Y aparte cuando compras online, vos antes ibas a un negocio y si el comerciante era muy bueno, vos ibas a comprar una corbata y te vendía el cinturón, los calzoncillos y las medias. Acá como yo compro directo, está bien, después va a venir la publicidad indirecta del mismo portal, che, ya que te compraste, pero es como es más concreto. Yo compro la comida de hoy, no compro, ya voy bueno, Alfredo sabe mucho más que yo de esto, pero voy al almacén, no voy a comprar la compra del mes. Ese cambio de hábito también es cultural de la empresa que se sobreestoqueó con deuda, pues dijo, no, yo mis dólares no los vendo, o mi capital no lo vendo, o prefiero no desestoquear, no vendo stock perdiendo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo compré una acción, perdón que me voy al sector financiero y ahora respondo. Si yo compré una acción a 10, mi error es que cuando vale 8, 7, 6, me hago re paciente y voy a esperar. A veces es inteligente perder, vendo a 8, comprando otro activo que voy a recuperar más rápido. A veces uno se congela en el stock que tiene, esperando a recuperar el valor del stock, y tengo mucha plata inmovilizada que en otra época servía, porque tarde o temprano lo vendía. Ahora no lo vendo, me conviene destruir el stock para comprar otra cosa y empezar a rotar de nuevo. Por eso te digo que es un tema cultural. Un tema cultural es la deuda. La deuda no es ni buena ni mala. Depende para qué tomás plata. Si yo con la plata... La deuda país, decís. La deuda, y la deuda tuya. Depende cómo la podés financiar. Si yo me endeudo para comprar un auto, que voy a pagar más patente y seguro, y después tengo que tener mucho más flujo para mantener el auto nuevo. Si yo me endeudo para comprar un auto que lo voy a alquilar y lo voy a convertir en una plataforma, puedo generar riqueza. Entonces, el punto es, no hay un tabú, no, la deuda es mala, la deuda es buena. Los países, tomar deuda es adelantar consumo y puede acelerar crecimiento. Ahora, tomar deuda solo para consumir, después lo tengo que pagar. Y necesitaba 3 pares de zapatillas, 5, 7. Entonces, insisto, es cultural, porque para nosotros el stock era resguardo de valor. Es cultural el tipo de cambio.
es cultural también cuando le tenemos miedo al banco, porque no quiero tomar deuda en dólares, no quiero tomar deuda. El otro día lo hablaba con un amigo. ¿Sabés lo que sería milagroso para la Argentina? Que encuentre una nueva moneda. ¿En qué sentido? Como hace Chile. Que todos los créditos sean, yo como inversor y vos como tomador de crédito, sea UVA más 2, inflación más 2. Porque yo no quiero prestar en dólares por si se desvaloriza o si después no me lo podés pagar si devalúan. Vos no querés tomar en dólares porque tu cultura... Entonces, hagamos como hacen los países, es inflación más 2. Entonces yo hago un plazo fijo, inflación más 2, y te prestan inflación más 4, con lo cual, o salario más 4. Encontrar como plataforma de moneda algo en lo que nos sintamos seguros los dos. Mira, esto que está planteando, y vamos a seguir charlando también con la mesa, es un debate que seguramente en tu casa tienen, ¿no? Cada uno desde su lugar, cómo está la economía, qué pasa con tu trabajo, si están reestructurando donde vos trabajás, a qué se debe, cuáles son las razones, si te tenés que reconvertir, si podés o no hacerlo. Quien se metió en la cancha fue Ricardo Arriazu. Suele tener un perfil bajo como el de Sucho, un perfil bajo me refiero en términos mediáticos, pero no un perfil bajo en términos de cómo su mensaje llega a quienes toman decisiones. Mira. La gente mira qué le pasa a la inflación, qué le pasa a la actividad económica, qué le pasa al empleo, qué le pasa a su salario. O sea, si va a estar mejor o va a estar peor. La inflación, que venía cayendo, cuando pusieron las bandas, comenzó a subir. La gente dice, ¿por qué? Muy sencillo, el tipo de cambio se devaluó 50%. Y Argentina es una economía dolarizada. Cuando se mueve el dólar, se mueven los precios. Esa es la diferencia con otros países no dolarizados. Tocó el peor momento en marzo, que además coincidió con la suba de la nafta, con la suba de la carne y con la estacionalidad de colegio. Desde entonces está cayendo, sigue cayendo y ese problema va a seguir cayendo. Jorge Giacobbe preguntó el tema de la economía, de cómo va a seguir la economía. ¿Qué dicen, Jorge, los argentinos? Mira, el 24%, a ver si lo tenemos ahí, sí. Ahí está. Estoy viendo muy de lejitos. El 24%, sí. ¿Es bien? Esto no es la economía, esto es la percepción sobre la economía, José. Voy a hacer esa distinción. ¿Querés que te lo lea o lees bien? No, lo tengo anotado acá también. Okay. 24% de los argentinos dice que la economía está mejorando y lo está sintiendo. Que es muy diferente al 12% que sigue indicando que la economía está mejorando pero que no lo está sintiendo. Acá fíjate que hay ya una especie de tensión latente, ¿no? A tu vecino le empieza a ir mejor, pero a vos ¿cuándo te viene la buena, José? Estos dos suman 36. ¿A qué se parece? Se parece mucho a la imagen positiva del presidente. 5% dice que está estancada y después tenemos un preocupante 59% que dice que la economía está empeorando. Yo insisto en cruzarlo esto respecto de intención de voto para no sonar ni feliz cumpleaños ni apocalíptico. Este 59% ya tiene decidido votar en contra de Milei de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Hay una parte del electorado que está enojada, José, que todavía no tiene una decisión, que es la base de la pelea del año que viene. Jorge, esta fiebre, ¿cómo era? Digo, este 58,9% que hoy te dice está empeorando. Digo, recién Claudio me decía algo que también a mí me pasa cuando pregunto en algún auditorio, ¿estás conforme con el rumbo de la economía? Casi la totalidad levanta la mano, pero cuando le preguntas, ¿te va mejor o peor? Ahí ya te diría que es casi una foto micro de tu macro. Déjame atarlo con... Perdón, José, déjame atarlo con algo que decía Claudio que es bien interesante, ¿no? Decía, cambiaron las demandas, es absolutamente cierto. En la nube de palabras de demanda, hace un tiempo aparecía inflación y ahora aparecen las cuestiones relacionadas con el empleo, con el trabajo en sí, con el puesto de trabajo en sí y con la capacidad del salario. Ahora, hay que entender también que la demanda del ser humano es absolutamente inagotable. Todos los que estuvieron casados o tuvieron hijos alguna vez saben perfectamente de lo que estoy hablando. Es inagotable. Entonces, cuando cambia la demanda, no necesariamente es una buena noticia para un gobierno. Porque tiene que salir a cubrir la próxima. No te premian por la que hiciste bien. Sí, sí. Te van a juzgar por la que sigue. Nos está sumando su caso personal, viste que fue. Sí, claro. Catarsis, vine acá está haciendo, sobre todo domingo, no estarías durmiendo tampoco, ¿no? No estarías, pero es así lo que vos decís. Claro. Dayana, ¿vos qué opinás de esto que estamos planteando? Y también de ese 58,9 que, según los datos de Giacobbe, cree que su economía está empeorando.
Bueno, a ver, que de nuevo, no puedo discutir lo que siente la gente, cada uno siente lo que siente. Ahora, también lo que uno tiene que tener en cuenta es esto que también decía Claudio, ¿no? Que no hay soluciones mágicas. Entonces, digo, arreglar las cosas que hay que arreglar llevan tiempo y por ahí no son los tiempos electorales, ¿no? Vos tenés que, los gobiernos tienen que correr contra los tiempos electorales que generan demandas y tienen elecciones cada 2 años, tienen que renovar este mandato con el electorado y arreglar una economía que estaba rota hace 70 años, digo, tenemos un problema de déficit fiscal que no nació hace 1 o 2 años, digamos, es un problema histórico. Entonces, digo, arreglar los cimientos de la economía que estaban absolutamente rotos y, lógicamente, no se resuelve en 2 años y medio, pero y además ya se empiezan a ver, digamos, actividades que empiezan a nacer en las provincias también, ¿no? Porque uno también tiene este relato muchas veces ambacéntrico y que lo reproducimos también en los medios, porque bueno, estamos medio concentrados también en la ciudad de Buenos Aires y hablamos desde el conurbano y a veces nos perdemos de vista lo que está empezando a pasar en otras provincias y que si detenemos ese proceso también vamos a detener el crecimiento futuro de la Argentina. Así que yo creo que es muy importante sostener este rumbo. Mira, el resumen de la semana trae muchas cuestiones de política, de economía, de lo que viene y de lo que ocurre. Veamos en 2 minutos qué fue lo que pasó esta semana. La energía y minería es el futuro de nuestro país. Por eso tenemos soluciones para capital de trabajo y garantías, mercado de capitales local, cobros y pagos, comercio exterior, tesorería y liquidez y mucho más. Tenés una propuesta integral para toda tu cadena de valor. Tenés Galicia. Me permití hacer una consulta a la inteligencia artificial y le pregunté sencillamente qué problema tiene aquella persona que ve terroristas en todos lados. Me contestó que tiene, lo digo, es un diagnóstico médico, delirio persecutorio. Está detenido Facundo Moyano. Noche de descontrol y drogas. ¿Te arrepentiste de haber elegido Villarroel? No. No te arrepentís. No, porque en el momento que tomé la decisión creí que era la decisión correcta. Pero no es la única persona que elegí equivocadamente. ¿No te arrepentiste? Es oficial. Su Santidad León XIV visita Sudamérica. Va a estar estableciéndose en la ciudad de Buenos Aires. Esta visita es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido. Ahora el punto es, pero crecen 4 sectores y los otros sectores no. Que a estos sectores les vaya bien ayuda a los otros sectores, no los perjudica, los ayuda. De ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras. Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos. La policía disparando hacia los manifestantes que están entre medio de los vehículos. Cambiar la palabra, en lugar de grieta, creo que el otro día lo compartíamos en la entrevista, hablo de herida. ¿Por qué digo herida? Porque nos duele estar divididos, pero al mismo tiempo la herida nos da esperanza de que alguna vez cicatrice. Importante aumento en la inflación porteña. Acaba de dar julio 2,9%. Es más de un punto 1 más que el mes pasado. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Tigre! Aquí está el tigre y el león. ¡Viva la libertad, carajo! Ya voy a ir a preguntarle a Pablo Sirven por el kirchnerismo, qué es el kirchnerismo hoy, si cree que por ahí viene la competencia, si la idea de Miriam Bregman que tienen algunos dentro del kirchnerismo puede ser la candidata o no de Cristina. Pero me faltó la repregunta porque me diste un análisis de casos concretos y yo te preguntaba, ¿para vos va a crecer o no la Argentina? Yo veo el vaso medio lleno. También puede ser por una forma de ser. Te debería contestar ni optimista ni... Soy optimista por naturaleza, ni negativo, es condicional de acuerdo a las decisiones que se tomen. Yo estoy de acuerdo con el rumbo, yo creo que muchas cosas el ajuste fue fuerte, rápido, y me parece que desde ese lado ya se hizo. Cuando veo los subsidios, ya está.
Con lo cual ahora debería, o la mora, dar créditos mejores, bajó la tasa, debería empezar a recuperar, pero es si se sostiene en el tiempo. Sé que tenés que ir a la mesa y te despido yo a vos ahora con una repregunta. La agenda de la política, esto de ver quién va a ganar y todo, ¿es una necesidad de generar títulos todo el tiempo o es una necesidad de... estamos todos pendientes de quién sale, del candidato, el día a día, el que abre un negocio, el que tiene que laburar, el que al otro día tiene que levantarse a las 3 de la mañana? ¿Estás tan pendiente de la agenda que queremos manejar nosotros día a día? Fue una pregunta. Me encanta esa pregunta. Para mí, hoy lo que le preocupa a la gente, pero esto es, nos ponemos en un lugar un poco soberbios de... tratar de interpretar qué es lo que piensa la gente. Pero para mí hoy, al menos el desvelo más grande está más por la economía real, que es esto que vos decías, que me gusta también la lectura que haces del cambio de pantalla, que por ahí uno lo ve con cierta cosmovisión negativa cuando el dato es de morosidad y demás, pero que estamos en un cambio de pantalla, que por los candidatos sí preocupa, y esto sí está instalado, y no me refiero el círculo rojo, que es el que siempre vive la política, la economía y por ahí en el mundo. Si está instalado, ¿qué puede pasar después? ¿Qué puede pasar si el péndulo de la economía va y viene, o si, como vos decías al principio, la sociedad ya va para adelante en términos de cambio de pantalla? Me gustó jugar a periodista y te repregunto finalmente entonces, ¿y qué es mejor para alguien? Si vos tenés que educar a tus hijos, ¿que el futuro de tus hijos dependa de lo que hagan ellos o que dependa de que alguien le diga lo que tiene que hacer? Siempre de lo que hagan ellos, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que el contexto que te da el país muchas veces no te deja ser ellos. Digo, si vos tenías 18 tipos de cambios, si tenías que intervenir a un funcionario porque tenías una pyme y le tenías que pagar para una CIRA, todavía no está la trazabilidad, pero todo indica que eso ocurría. Si vos tenías una intervención completa de tu cancha, como vos decías al principio, y bueno, era imposible. Bueno, por eso es parte de la conclusión. Por eso Jorge, el hijo de Jorge, que hoy no lo deja dormir y hace que hoy esté acá y haga catarsis con nosotros, bueno, que viva en un mundo donde exista el esfuerzo, el mérito, entendiendo las desigualdades y ayudar. Pero hay que ver, pero ahora voy a ir a Pablo, pero listo, ya está. Porque me la dejás picando, porque ojalá fuera... Tan fácil. No sé si tan fácil, no quiero subestimar ningún análisis, pero... ¿Qué pasa con el que está debajo de...? Bueno, eso tiene que existir. Vos tenés, para eso es la educación gratuita, pero se resuelve con educación. No sacarle a uno para darle a otro. La educación era lo que igualaba a mi generación. Nivelar para arriba. Vos estudiabas en un colegio donde estudiaba el hijo del médico y el hijo del portero. Sí. Entonces, es la educación lo que te va a salvar. Hay que asistir, hay asistencia. Por eso creo que el capital humano es muy relevante. No significa sálvese y quien pueda. Lo que digo es... Mirá, déjame cerrar con una frase que escuché la otra vez y ya me callo. Y te dejo con el programa. Una vez había no sé, yo lo tenía como pantalla, ¿no? Una señora con el hijo de la mano y le muestra un podriocero. Y la madre le dice al hijo, estudia o vas a terminar como él. Fin del comentario. Después estaba la misma madre con el mismo hijo y un podriocero. Estudia para hacer un mundo mejor, para que él no tenga que vivir ahí en el futuro. Entonces, respetar la individualidad, la libertad, que haya gente que le vaya muy bien, es la mejor manera de ayudar al que le está yendo muy mal, porque si no nadie paga ganancias, si no tienen que inventar la plata. Entonces, discutamos con profundidad y no solo el título de lo que estamos discutiendo, no solo para que te hagan doble clic y esto mida más el minuto a minuto. Hay un problema igual, y ahí voy a Pablo, el problema de la época, y yo estoy completamente de acuerdo, es que muchas veces se ve por una placa de Instagram y el debate se cimenta en una placa de Instagram y no se profundiza en las raíces de los conceptos. Y quizás cuando me dice una encuesta bien hecha y creo en lo que hacen y también mucho en Jorge, también hay una agenda que yo no sé si están mirando cómo se nutre o cómo llega esa información. Puede ser que es lo que le pasa en su metro cuadrado y también hay somos fácilmente influenciados, ¿no? A ver, Pablo, vos que te especializás hace años en interpretar la política y también la comunicación, ¿cómo llevas este cambio de paradigma y a qué le prestás especial atención?
Bueno, vos me preguntabas hace un rato qué pasa o qué va a pasar con el kirchnerismo, ¿no? Y la pregunta que yo me haría más de fondo es qué pasa con el peronismo. Y yo creo que el peronismo está atrapado en San José 11-11. No solamente Cristina Kirchner, que está cruzando su pena por la condena en 4 instancias judiciales por vialidad y los juicios que siguen en adelante, sino que el peronismo está como trabado y atrapado en qué puede hacer, ¿no? Por un lado, Kicillof decía: no quiero ser un Alberto Fernández. Con Alberto Fernández, digamos, su gobierno muy condicionado por quien fue su vicepresidente, Cristina Kirchner, ¿no? Ahí hay que ver qué sucede. Un poco muestra la orejita de la carta Cristina Kirchner con la contratación de estos 3 abogados internacionales yendo a las Naciones Unidas, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde la van a hacer llegar si se quiere presentar a las PASO diciendo que no es una elección en sí misma, ¿no? Y si ahí puede avanzar más y decir, por poner una elucubración, una fórmula que sea ella y su hijo. O si el peronismo se pone de acuerdo, Kicillof en algún momento con Máximo, ¿no? O Máximo con Massa. Bueno, todo está en signo de interrogación. Que no son pocos. De hecho, vos sabés, Pablo, que Giacobbe está relojeando el mazo de cartas y le preguntó a la opinión pública respecto del kirchnerismo. Jorge, ¿qué te dijeron? Respecto de que de si quiere que vuelva o no vuelva, ¿no? Exactamente. Claro, ahí vamos, mira. El 25% de la población dice que sí, que le gustaría que el kirchnerismo vuelva. ¿Ok? 25%. Otro 25% que asusta dice depende de quién sea el candidato. Acá tenés una forma para pensar esto que yo trataba de señalar antes. Kicillof tiene que significar más que el kirchnerismo para poder alcanzar el 50,1. Y del otro lado tenés el 50% de la gente que dice que no quiere que vuelva el kirchnerismo. Y vos me podés preguntar, pero Jorge, acabas de decir que Milei tiene 57% de imagen negativa. Cuando juntás las dos cosas, te das cuenta de que hay una parte del público que está enojada con Milei, que está angustiada por lo económica, pero que de ninguna manera quiere que vuelva el kirchnerismo. Entonces, ahí el presidente tiene una posibilidad de ir a ese electorado y también tiene una posibilidad Kicillof si se muestra más allá del kirchnerismo. Mira, yendo un poco a esa referencia y al péndulo al que hablábamos recién, el presidente habló de la economía, lo hizo en Colombia durante su última visita. Esto es lo que decía. Decían que si hacíamos ese ajuste, íbamos a hundir a la economía argentina en una recesión. Y sin embargo, hace 26 meses que la economía argentina crece de manera ininterrumpida. No solo eso, si tomamos el estimador mensual de la actividad económica de diciembre del 23, desestacionalizado, en los 2 primeros años hemos crecido 11%, es decir, un poco más del 5% anual, cuando en los 100 años previos de historia argentina la economía se expandía al 1%. Y no solo eso, hacía más de una década que no crecía. Dayana, ¿por qué dice el presidente que hace 26 meses crece la economía de manera ininterrumpida? Bueno, porque son los datos, ¿no? Porque de nuevo es eso, la percepción de lo que uno tiene, de lo que siente, de que dice, bueno, todavía no llegó esta demanda de que uno esperaba que todo se arreglara de un día para el otro. Y la actividad crece, es verdad, hay muchos que no lo sienten porque, como decíamos, hay sectores que están creciendo más que otros, hay empleos que se están reconvirtiendo, hay sectores que se están reconvirtiendo. Entonces, bueno, eso va a tardar en llegar. Acá lo importante, de nuevo, es esto que estábamos hablando, que ¿cuál es el rumbo que tiene que seguir la economía? Es tiene los problemas que tiene toda transición, que va a haber gente que no le llegue inmediatamente, que hay que esperar, que obviamente eso es difícil, es costoso, pero de nuevo hay que tomar dimensión de dónde estábamos hace unos años y a dónde queremos ir. Y me parece que estamos alineando todo para que de a poco empecemos a estar mejor. No va a ser fácil, pero lo que yo sí te puedo decir, José, es que en el Congreso lo veo permanentemente. La gente que está enfrente dicen, algunas veces no, cambiamos, ya entendimos, esto no vamos a volver a hacer eso del pasado.
pero a los 2 minutos te dicen queremos expropiar. Después, por eso es tan importante la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Te dicen queremos expropiar, queremos seguir emitiendo. Te dicen no queremos esta reforma del Banco Central porque entonces va a ir en contra de nuestro programa económico. ¿Qué? ¿Entonces tu programa económico requiere la emisión monetaria como condición necesaria? Y sí, te dicen, bueno, entonces vamos a volver a los problemas de siempre. Por eso digo, lo que está enfrente a veces, viste, se pone máscaras, se dice que se moderó, pero después no entendió nada. Claudio, esto de los 26 meses de manera ininterrumpida, que son los datos públicos y validados así, ¿cambió la composición? Digo, ¿viste esto que le pregunto a Jorge de la política, de la fiebre o la foto? Por ahí mucha gente dice, bueno, a mí me va peor y otros dicen, me va mucho mejor porque cambia la composición y la suma, la distinta. PBI, para que crezca, es igual, fórmula, perdón, PBI es Producto igual. Bruto Interno. Producto Bruto Interno. Para que crezca el PBI es igual a consumo, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Balanza comercial espectacular. Más de 20.000 palos vamos a tener este año. Parte de la explicación del crecimiento. Gasto público. Sin obra pública es muy difícil crecer. ¿De qué me sirve tener cobre si no tengo ruta para transportarla? Se licitaron recién ahora. Vos podés cuestionar, ¿y por qué ahora empiezan a licitaron y no antes? Y bueno, porque ahora el riesgo país es de cerca de 400, antes era de 2.000. Nadie iba a financiarse a largo plazo. Ahora empezó a aparecer y eso puede dar vuelta a demanda de asfalto, cemento, etcétera. Inversión, RIGI, hay un montón anunciado, concretado menos, quizás por la traba política, quiero ver quién gana en el 2027, y consumo. Que este es el debate que es... Cambió algo que para mí es importante, que son los incentivos. Voy a cerrar como abrí. Los incentivos, y lo veo mucho en la generación de mis hijos. Antes no había ningún incentivo a ahorrar. Mis hijos me decían, puedo ahorrar $20 por mes. Son $200 por año. A ver, cuando tenga tu edad voy a tener 3.740. ¿Sabe qué? Me voy de joda. No tengo incentivo a ahorrar. Ahora empieza el ahorro. Había 600.000 comitentes, 600.000 personas que tenían bonos y acciones en el 2021. Hoy hay 13 millones. La gente empezó a entender, vía una aplicación o lo que fuera, que puedo postergar consumo porque el ahorro capitalizado me puede generar una renta, que antes nos enseñaron mal, no a mí, a tu generación para abajo, les enseñaron que consumir era ahorrar. Ahorro es un bien durable, es algo que me genera riqueza. Y empezó. Vos ves gente que ya te dice, ya sé que la sociedad está dividida, que no todos pueden llegar a ahorrar, pero el que antes quizás consumía de más, forma parte de esa inversión. Entonces, la otra pregunta es, yo estoy vendiendo lo que la gente quiere comprar, no es solo un tema de precio, no es que bajo el precio y vendo, sino que en el fondo te apareció una competencia que antes no aparecía, que era, ojo, postergar consumo para mi jubilación futura, porque con solo ver cómo viven los jubilados hoy, yo le tengo que decir a mis hijos, no esperen. De hecho, el cambio demográfico va a ser que van a tener que hacerse su propia jubilación. Por lo tanto, empiecen a ahorrar desde ahora y capitalizar. Entonces, es más complicado. Mira, Alfredo tiene, vos decías, lo que sabe Alfredo de consumo. ¿Qué pasa con el consumo, Alfred? Sí, se conocieron los últimos datos de consumo privado, que es el consumo de todos los gastos que hace el hogar, digamos, no solamente consumo masivo, uno tiende a pensar supermercados, shopping, todos los gastos que hace el hogar, incluso gastos que hace afuera, y se está frenando. El último dato del primer trimestre, viene con retraso, son datos del INDEC, creció solamente 0,8% primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado. El gobierno siempre diciendo, jactándose, bueno, que el consumo privado está volando o está a niveles récords. Es verdad que está a niveles más altos que lo que siempre hubo, pero se está frenando. ¿Y por qué se está agotando este rebote? Digamos, son varios factores, son los motores que se están, no sé si apagando, pero sí se están desinflando. Uno, la pérdida del crédito perdió fuerza. Esto claramente está ligado a que el nivel de mora, lo que desalienta a los bancos, a las billeteras, a prestar, porque dicen, bueno, no me están devolviendo todo, tengo que subir las tasas, con lo cual se vuelve menos interesante para la persona, para el cliente final, endeudarse para comprar algo. Segundo, también hubo un efecto de demanda reprimida que fue muy fuerte el primer año. Mucha gente que no había podido acceder a productos importados porque no había por el cepo, o productos durables porque no había cuotas, porque no había ningún tipo de, con la inflación volando, no había ninguna forma de acceder a un tipo de bien durable que te exigía un ticket más alto.
ya eso se desalentó o se cubrió los primeros meses y durante todo el 2025. Y el tercer factor es el tema de los salarios que con este rebote de la inflación, especialmente que fue en los primeros meses del año, lo que provocó que los salarios perdieran la carrera contra los precios. Ahora esto con la desaceleración de la inflación, ya venimos de 2 meses, el jueves se va a conocer el dato de julio, esperemos que sea también por debajo del 2%, están los salarios recuperándose, con lo cual esa es la esperanza del gobierno, que los salarios se conviertan en el nuevo motor del consumo. Mira, vamos a mostrar la etapa de mañana rápidamente. Allí tienen los títulos. Racing volvió a perder y crece el malestar. ¿Algún hincha de Racing? ¿Vos, Pablo, sos de Racing? No. River. River, muy bien. Bueno, no sé, muy bien. Yo también de River, pero triste. Piti Álvarez enfrenta desde hoy el juicio que lo puede llevar a la prisión. Los gobernadores frenan la reforma de zonas frías y vuelven a desafiar a Milei. La baja en actividad complica metas fiscales. Las canchas acompañaron el dolor de la familia Messi. Qué fortaleza la de Messi en el Mundial, qué fortaleza, y un fuerte abrazo a su familia. Fentanilo, para la justicia hubo cobertura estatal y la corrupción se mete en el centro de la campaña en Brasil. Esto es la tapa de mañana. Claudio, gracias por haber venido. Un honor. También, la verdad que te esperábamos con muchas ansias. Y a toda esa mesa, Jorge Giacobbe, el papá reciente, también gracias por haber venido. A Pablo Sirven, que siempre aporta su prestigio, su agudez al momento de analizar. A Dayana Fernández Molero, que también nos dio los detalles. Y Alfredo Sainz con su análisis del día. Me decías, Caro, perdón que no te escuché. Si en tu casa escuchás hablar de Rubius, Sprint o Alejo Igoa, perdón que se me cortó acá, por eso mi cara, y no sabés quiénes son, este mensaje es para vos, también forma parte de esto, de los cambios de hábitos a los que nos hacía referencia Claudio. Llega Generación, el festival que reúne a las grandes figuras del streaming y creadores de contenido que hoy siguen a millones de jóvenes, como tus hijos. Más de 75 streamers tenemos allí en la organización, en 45 shows que vas a poder combinar como quieras. Puedes comprar por show, por escenario, por día, por festival. Buscás al ídolo de tu hijo, le conseguís un ticket ahora en entradas.baferial.com o con Santander Visa tenés 6 cuotas sin interés en Generaciones. Ya está Alejo Igoa, ya está Rubius, ya está Sprint. Tenés que estar ahí vos y tus hijos. Quédate que después de la breve tanda venimos con una entrevista exclusiva que vale la pena que mires. Breve tanda y ya venimos. La Nación 104.9. Más música. Conéctate con lanación.com.